Muy buenos días, queridos amigos. Sabéis que estamos abordando el tema de el joven rico. Ya hemos visto 3 vídeos acerca de este joven. En el día de hoy, y como un apéndice final, vamos a grabar nuestro cuarto vídeo. En el último vídeo destacábamos que cuando el Señor Jesucristo le dijo las condiciones de alcanzar la vida eterna, Él dice que, afligido por esta palabra que le había dicho el Señor Jesús, se fue muy triste. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones, muchas riquezas. En el versículo 23 leemos: Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, y ahora matiza o puntualiza lo que ha dicho antes: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Claro, no es lo mismo tener riquezas que confiar en las riquezas. En cuanto al tener riquezas, la Biblia no dice nada en contra de ello. Es más, muchas veces Dios ha añadido riquezas a sus hijos. Por ejemplo, Abraham, el patriarca Abraham. Abraham se nos dirá en Génesis que era riquísimo. Creo que dice que tenía 318 siervos o esclavos, aparte de ovejas y otras muchas más cosas. Era riquísimo, dice la Biblia, y sin embargo era un hombre piadoso, era un hombre que andaba según la voluntad de Dios. El rey Salomón, cuando el rey Salomón le pide a Dios que le dé sabiduría para gobernar aquel pueblo, Dios le dice: no, te voy a dar sabiduría y te voy a dar además riquezas. Por lo tanto, se las dio Dios. Y José de Arimatea, en el Nuevo Testamento, dice que era un hombre muy rico, y era tan rico que pudo usar una tumba suya que estaba sin estrenar todavía para enterrar al Señor Jesús. O sea que incluso sus riquezas las puso a disposición del Señor. Luego, entonces, no es lo mismo tener riquezas que confiar en las riquezas. Dice: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y añade: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En el reino de Dios. Bien, el lenguaje que emplea aquí el Señor Jesucristo, con esto de pasar el camello por el ojo de una aguja, es un lenguaje que en la Biblia se conoce como lenguaje hiperbólico. Es decir, es un lenguaje con una exageración voluntaria. Es para destacar lo que se quiere enseñar, se recurre a este lenguaje hiperbólico, exagerado. Así, por ejemplo, el Señor Jesucristo, por poner un sencillo ejemplo, cuando pone las condiciones de seguirle, dice: el que no aborrece. Este verbo aquí nos asusta un poco. El que no aborrece a padre, a madre, etcétera, etcétera, no me puede seguir, no es digno de mí, etcétera. Y uno dice: caramba, ¿el Señor qué tiene contra esto? No, hombre, el Señor no tenía nada. Si el Señor precisamente enseña en la palabra de que hay que amar al padre, hay que amar a la madre, hay que honrarlos. Pero lo que quiere destacar ahí el Señor es que el amor
que profesemos a un padre o a una madre siempre tiene que ser menor que el amor que profesemos a Dios. Y para destacar mejor esta enseñanza, emplea el verbo aborrecer, aborrecer, sin que el Señor, por supuesto, estuviera de acuerdo en este aborrecimiento. Vuelvo a leer el versículo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Otra vez, el tema de la hipérbole, el tema de la hipérbole. Aquí hay dos posibilidades. Porque claro, alguien estará pensando, ¿y a qué se refiere el Señor cuando dice que es mucho más fácil que un camello, con lo grande que es y con las chepas que tiene, pueda pasar por el ojo de una aguja, que no que un rico que confía en las riquezas, pues entre en el reino de Dios? Bueno, hay dos posibilidades, como estoy diciendo. Una primera posibilidad, ya que es un lenguaje hiperbólico, tendría que ver con una aguja de coser. Esto es imposible. Un gran camello, pasarlo por el agujerito de una aguja de coser, que yo he visto a las señoras mayores de antes cómo enhebran las agujas, chupan un poco el hilo y apuntan, se lo saben de memoria, ¡pum! Y a la primera pasa el hilo y enseguida lo van deslizando. Bueno, pasar un camello por ese ojo de esa aguja, eso es imposible. Pero también hay otra posibilidad. Y es que en los tiempos del Señor Jesús había como una especie de pequeño talud, donde había un agujero, muchas veces para que pasara el agua cuando llovía, etcétera, etcétera. Y claro, también se podría estar refiriendo, cosa que sería familiar para los contemporáneos suyos, que pasar el camello por el ojo de esa aguja, bueno, eso es prácticamente imposible. ¿Se tendría que acachar tanto? Que sería imposible. Bueno, no sabemos a ciencia cierta en qué estaría pensando el Señor, pero fuese en una aguja de coser o fuese en esto otro, lo que es necesario destacar, la imposibilidad de que esto ocurra. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Claro, esto es algo muy llamativo. Esto es algo que les llamó la atención a los discípulos. Y ahora los discípulos reaccionan. Ellos, es decir, los apóstoles, se asombraban aún más, diciendo entre sí, pues si esto es así como está diciendo el Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? Imposible, imposible. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es verdad lo que habéis dicho, es imposible, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Alcanzar la vida eterna, ser salvo, es imposible para el hombre a causa de su pecado y otras muchas cosas más, de su imperfección. Ahora para Dios no, el cual no tiene pecado. Para Dios todas las cosas le son posibles. Y ahora viene la reacción del apóstol San Pedro. Ya sabéis que el apóstol San Pedro muchas veces se erige en portavoz de los demás apóstoles y es el primero en saltar. Y así hace ahora. Entonces, versículo 28, Pedro comenzó a decirle, Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Tú sabes que dejamos las barcas. Al principio de uno de los evangelios dice que los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, dejando las barcas y a su padre incluso, siguieron a Jesús. Y más o menos todos hicieron lo mismo. Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Él aquí comienza a dar
una lista de cosas que los apóstoles podían haber dejado. Y entre otras cosas dice padre y madre. Los hijos de Zebedeo dejaron a su padre para seguir al Señor. Mujer, el apóstol San Pedro, el que es aquí el protagonista directo, sabemos que tenía esposa. Y sabemos que tenía esposa porque el Evangelio dice que a su suegra, en un momento dado, creo que fue en Capernaum, la sanó de una fiebre alta, Luego entonces, si tenía suegra es porque tenía esposa. Que no haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, es decir, en esta vida, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y añade, con persecuciones. En nuestros tiempos podríamos cambiar la expresión persecuciones, porque ahora, por lo menos aquí en España, no se lleva esto, pero sí que se lleva oposiciones. Cuando tú vas y dejas un montón de cosas y te entregas al Señor y se entera tus amigos, tus vecinos, tus padres, tus hermanos, lo primero que hacen es oponerse a ti y decirte, te has equivocado, olvídate de esto, deja esto que has aceptado y sigue por el camino que estabas caminando anteriormente. Dice con oposiciones y que reciban también en el siglo venidero la vida eterna. En algún otro vídeo ya hice mención del padre Borrás, aquel hombre que era sacerdote y que cuando fue a sus padres a decirles que se había convertido a Jesucristo, prácticamente lo echaron de casa. Creo que fue la madre que dijo, hijo mío, si cruzas esa puerta no volverás a entrar, te hemos perdido para siempre. Y el hombre hasta ayudó por unos momentos, pero luego el Señor le dio fuerzas y cruzó la puerta. Yo tengo algunos conocidos, que no daré sus nombres, que cuando fueron a sus casas y dijeron que se habían entregado a Jesucristo y que estaban acudiendo en estos tiempos de ahora a una iglesia evangélica, bueno, les cerraron la puerta y los echaron de casa. Y en la Biblia, pues también vemos casos, como por ejemplo el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo practicaba el judaísmo, venía de una familia religiosa judaica. Y en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, él dice de que cuando llegó y él contó su historia, pues prácticamente le abrieron la puerta para que se fuera. Y él declara ahí, y aunque lo he perdido todo, me da lo mismo, y lo tengo por estiércol, lo tengo por basura, lo tengo por excremento en tal de haber ganado a Cristo. Es verdad que mi familia probablemente me va a dejar o le dejara. Eso no queda muy claro, pero más o menos la idea es esa. Pero me da lo mismo, lo más importante es haber ganado a Cristo, el cual no me va a fallar, Y dichos ya estos sencillos ejemplos, como siempre, vamos a terminar este último vídeo, el vídeo 4, acerca del joven rico. Vamos a terminar, como siempre, en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por historias, por encuentros que tenemos en tu palabra, en los evangelios como este. Un joven que, a diferencia de otros encuentros que veremos a continuación, rechazó al Señor. Y aunque, como vimos en el vídeo pasado, era religioso, creía en la vida eterna y un montón más de cosas, finalmente, cuando tuvo que tomar una decisión, tomó la decisión de marcharse triste, darse media vuelta. Gracias te damos, Señor, porque muchos de los que verán este vídeo te aceptaron, yo mismo te acepté, y ahora sabemos que tú nos aguardas allá en el cielo. Muchas gracias, Señor, por estos encuentros. Gracias por el encuentro que yo tuve contigo, donde te dije, Señor, sálvame, quiero seguirte.
Así pues, Señor, recibe nuestra gratitud y nuestra adoración, que te elevamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.